Bien, ¿qué tal? Vamos a empezar unas clasecillas de análisis sintáctico, ¿de acuerdo? Para que vayamos viendo un poco los distintos componentes de la oración, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por el principio, un nivel muy básico, y vamos a empezar por el sujeto. Bueno, lo primero, todos sabemos que cuando hablamos de análisis sintáctico estamos hablando de explicar en una hoja cuál es la función que los distintos elementos de la oración pues, cumplen en esa oración. Es un poco lo que hemos visto muchas veces ya en otros años y en la escuela, los que estáis en primero, en la escuela también lo habéis visto, sujeto, predicado, complemento. Se trata de analizar qué misión cumple cada palabra dentro de la oración. Entonces, lo primero que hacemos siempre cuando vamos a hacer análisis sintáctico es que hay que separar dos partes claramente que se diferencian en la oración, que son el sujeto y el predicado, ¿de acuerdo? Eso es lo primero que se hace siempre. Entonces nosotros vamos a empezar por el sujeto y luego ya, cuando hayamos visto todos los componentes y todas las partes del sujeto, pues empezaremos con el predicado. Lo primero que tenemos que saber del sujeto es ¿qué es el sujeto? Pues el sujeto es la parte de la oración en la que se indica quién realiza la acción, qué persona, qué animal, qué cosa está realizando la acción que indica el verbo de la oración. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que tenemos que saber. Si yo tengo la oración, el niño bebe agua, está claro que quien realiza la oración es el niño, es el que realiza la acción de beber agua. Pues bien, la primera parte que tenemos que saber del sujeto, lo primero que tenemos que saber del sujeto, es que el sujeto siempre concuerda con el verbo que está en el predicado, siempre concuerda en número y persona. Si el sujeto es singular, el verbo del predicado tiene que ser singular. Si el verbo del predicado es plural, el sujeto tiene que ser plural. Tú no puedes decir, si tú tienes la oración, el niño bebe agua, tú no puedes decir los niños bebe agua, porque los niños sería plural y bebe agua, bebe el verbo sería singular. Por lo tanto, no concordaría, no sería correcto. Tampoco puedes decir el niño bebo agua, porque el niño es tercera persona del singular y bebo es primera persona del singular. Por lo tanto, tercera persona con primera persona no concuerda. No puedes decir el niño bebe agua. Perdón, no puedes decir el niño bebo agua. Tienes que decir el niño bebe agua. Tercera persona, tercera persona. Bien. Lo siguiente que tenemos que saber sobre el sujeto es qué es lo primero que tenemos que analizar en el sujeto de una oración. ¿Qué es lo primero? Una vez que ya tenemos claro cuál es el sujeto, lo cual es algo siempre muy fácil, porque como digo, siempre se localiza fácilmente viendo quién realiza la acción. Una vez que ya estamos en el sujeto, ya lo hemos separado del predicado, ya lo tenemos claro, lo que tenemos que hacer es, para analizarlo, es localizar, en primer lugar, la palabra más importante del sujeto. ¿Cuál es la palabra más importante del sujeto? El núcleo del sujeto. Ya la propia palabra núcleo significa la parte más importante. Pues bien, ¿qué palabras pueden funcionar en una oración como núcleo del sujeto? O sea, como la palabra más importante del sujeto. Pues hay tres tipos de palabras que pueden funcionar como núcleo del sujeto. La primera palabra es un nombre propio. Si tú dices Juan bebe agua, el sujeto es Juan y el núcleo del sujeto es Juan. Si tú dices el niño bebe agua, el sujeto sería el niño, pero dentro de ese sujeto el núcleo sería el sustantivo, niño. Y si tú dices, y luego la tercera opción sería que el núcleo del sujeto fuese un pronombre personal, que es la tercera palabra que puede funcionar como núcleo del sujeto. Por ejemplo, si tú dices él bebe agua, el sujeto sería él y el núcleo del sujeto, como es la única palabra que hay en el sujeto, pues sería también él. Por lo tanto, tres palabras pueden funcionar como núcleo del sujeto. Un nombre propio, un sustantivo y un pronombre. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a analizar el sujeto? ¿Qué sistema vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar un sistema de cajas, ¿de acuerdo? Un sistema de cajas, muy sencillo. Primero se hace una caja única,
que engloba toda la oración y después se separa el sujeto del predicado y se empieza analizando el sujeto. Vamos a poner el primer ejemplo que pusimos. Juan bebe agua. Aquí tenemos debajo la oración analizada. Podemos comprobar que hay una caja que engloba toda la oración y que dentro de esa caja hemos separado el sujeto del predicado y, como el predicado todavía no lo vemos, hemos analizado el sujeto y hemos visto cómo en el sujeto aparece indicado el núcleo del sujeto, que es también Juan. Si miramos el segundo ejemplo, el niño bebe agua, podemos comprobar que hemos separado también, hemos hecho una caja, hemos separado el sujeto del predicado y hemos indicado dentro del sujeto que el núcleo, que es la palabra más importante, es el sustantivo, niño. O sea, niño es el núcleo del sustantivo. En este caso no tenemos un nombre, perdón, es el núcleo del sujeto. En este caso no tenemos un nombre propio como antes teníamos Juan, ahora tenemos el niño, y dentro de ese sujeto que es el niño, pues la palabra más importante, el núcleo de ese sujeto es solo el sustantivo, niño. El determinante que viene al lado, él no forma parte del núcleo del sujeto. El núcleo del sujeto es solamente el sustantivo, en este caso niño. Y por último, el tercer caso en que hemos visto de núcleo del sujeto sería el núcleo del sujeto que está formado por un pronombre personal. Él bebe agua. Como podemos comprobar, el sujeto y núcleo del sujeto, porque la única palabra que hay es el propio pronombre él. ¿De acuerdo? Con esto ya hemos visto la primera parte del sujeto. O sea, qué tres palabras pueden formar el núcleo, la palabra más importante de ese sujeto. Un nombre propio, un sustantivo o un pronombre personal. Bien, ya hemos visto el núcleo del sujeto. Vamos ahora con los otros dos elementos que podemos encontrar en el sujeto, además del núcleo. ¿De acuerdo? En el sujeto, además del núcleo, nosotros podemos encontrar un determinante, como hemos visto en uno de los ejemplos anteriores, en el ejemplo de el niño bebe agua. Bueno, pues en el sujeto hay determinantes, ¿de acuerdo? Y cuando esos determinantes aparecen, nosotros tenemos que analizarlo. En el ejemplo que hemos visto ya, el niño bebe agua, podemos observar que además del núcleo, que es el sustantivo niño, aparece un determinante. Nosotros indicaremos, en este caso, que ahí hay un determinante. Ponemos la abreviatura DET, simplemente. A diferencia del análisis gramatical que hacíamos en clase cuando localizábamos los pronombres, los determinantes y los adverbios, y teníamos que indicar si el determinante era un determinante demostrativo, era un determinante artículo, era un determinante numeral. Cuando se hace análisis sintáctico, una buena noticia. No hace falta especificar el tipo de determinante. La función sintáctica se llama solamente determinante. Por lo tanto, recordad, cuando hacemos análisis sintáctico, no se especifica el tipo de determinante. Simplemente se pone determinante. Dentro de la caja y dentro del sujeto ponemos la n de núcleo del sujeto cuando lo localicemos y cuando haya un determinante ponemos simplemente det. ¿Entendido? Otro ejemplo. Yo puedo encontrarme con aquella chica, por ejemplo, compró pan. ¿De acuerdo? Pues ya está. ¿Quién es el sujeto? Aquella chica. Núcleo del sujeto, el sustantivo que es chica. Y aquella, todos sabemos que es un determinante demostrativo, pero no hace falta que digamos que es demostrativo. Con poner determinante simplemente ya sería correcto. Lo indicamos y punto. O, por ejemplo, otro tipo de determinante. Si yo me encuentro, mi tía ganó el concurso. Sujeto mi tía, que es el sustantivo, el núcleo, y mi, que sería el determinante que lo acompaña, pues lo indicamos y ya está. Por lo tanto, cuando encontremos en el sujeto un determinante, lo indicamos con la abreviatura det. Y ahora vamos con el tercer y último componente que nos podemos encontrar en el sujeto, que es el adyacente. ¿De acuerdo? El adyacente. El adyacente, hay otros profesores que le llaman complemento del nombre. Bueno, se le puede llamar de las dos maneras. Yo prefiero llamarle adyacente por un motivo que no voy a explicar ahora porque sería desviarnos un poco del tema. Pero lo que tenemos que saber es que adyacente y complemento del nombre es lo mismo. El adyacente lo que hace siempre es
proporcionarnos una información extra, una información adicional sobre el núcleo del sujeto. ¿De acuerdo? Tú puedes decir, antes decíamos, el niño bebe agua, pero no estamos dando ninguna característica de ese niño, no estamos diciendo nada sobre él. Sin embargo, gracias al adyacente, el adyacente lo que hace es que nos da una característica, nos da una información sobre ese niño. Y esa información que el adyacente nos proporciona sobre el núcleo del sujeto se puede hacer de dos maneras. O bien con un adjetivo, por ejemplo, si yo digo, el niño rubio bebe agua. Gracias al adjetivo rubio, que funciona como adyacente, yo ya estoy proporcionando una información sobre el niño. Oye, ya no es cualquier niño. Ahora ya sabemos algo sobre ese niño. Es un niño rubio. Por lo tanto, el adyacente se encarga de darnos una característica, una información sobre el núcleo del sujeto. Pues bien, con un adjetivo que funciona en la oración como adyacente, nosotros obtenemos esa información. Por lo tanto, el primer tipo de adyacente sería el adyacente formado por un adjetivo. Y luego estaría el segundo tipo de adyacente que yo me puedo encontrar, que es un sintagma introducido por preposición. Un sintagma es un grupo de palabras. Pues bien, un grupo de palabras donde la primera palabra es una preposición. Eso se llama un sintagma introducido por preposición. Pues bien, un adyacente puede estar formado por un sintagma que empiece por preposición y que me proporciona una información sobre también el núcleo del sujeto. Por ejemplo, si yo digo, el niño de Madrid bebe agua. Ahí tengo perfectamente el ejemplo. El sujeto sería el niño de Madrid, él sería determinante, niño, que es el sustantivo, sería el núcleo, y de Madrid, que me está dando una información sobre el núcleo del sujeto, sobre el niño, pues sería un adyacente que está formado por dos palabras, un sintagma cortito, pero un sintagma, porque dos palabras también conforman un sintagma, introducidas por la preposición de. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en el sujeto yo me puedo encontrar un adyacente que siempre va a aparecer de dos maneras. O bien con un adjetivo, el niño rubio bebe agua, rubio me da información del niño, o bien también una información que se proporciona con un sintagma introducido por una preposición. El niño de Madrid bebe agua, donde de Madrid me sigue dando información sobre el niño. ¿De acuerdo? Un par de ejemplos más. Pues por ejemplo, aquella profesora antipática nos castigó. Sujeto, ¿quién realiza la acción de castigarnos? Aquella profesora antipática. Aquella, el determinante. Profesora, que es el sustantivo, el núcleo. Antipática, un adjetivo que me da una información sobre la profesora, sobre el núcleo, sobre profesora. Ahí lo tenemos. Ahora otro ejemplo con adyacente formado por un sintagma introducido por preposición. Por ejemplo, esa niña con gafas llegó tarde a clase. ¿Quién realiza la acción de llegar tarde a clase? Esa niña con gafas. ¿De acuerdo? Ese es el sujeto. Ahora, núcleo del sujeto, el sustantivo, niña. Esa, determinante. Con gafas. Dos palabras, un sintagma introducido por la preposición con. ¿Qué es lo que hace con gafas? Proporcionar una información sobre niña, ya no es una niña cualquiera, ahora ya sabemos una información sobre ella. Es una niña con gafas. Esa es la función del adyacente. ¿De acuerdo? Resumiendo, en el sujeto solamente hay tres cosas que yo me puedo encontrar. El núcleo, un determinante y un adyacente. ¿De acuerdo? Pero ahora algo importante. ¿Eso quiere decir que yo siempre me voy a encontrar en el sujeto esos tres elementos? El núcleo, el núcleo, el adyacente y el determinante. Pues no, ¿de acuerdo? Si nos damos cuenta y miramos los ejemplos que hemos puesto hasta el momento, el único elemento que ha aparecido siempre en el sujeto ha sido el núcleo. Pero nosotros podemos encontrarnos oraciones que no tengan determinante o bien que no tengan adyacente. Por ejemplo, si yo digo, aquella chica compró pan, pues podemos comprobar que aquí hay un determinante, pero no hay adyacente. Si yo me encuentro la oración que poníamos al principio de él bebe agua, aquí yo compruebo que no tengo ni determinante ni adyacente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, de esos tres componentes que hemos visto en el sujeto, núcleo, determinante y adyacente, el único que aparece siempre es el núcleo. El determinante y el adyacente pueden aparecer o pueden no aparecer. Bien.
Pues vamos ya con la última parte de la clase, ¿de acuerdo? En la que nos quedan pues un par de cositas muy sencillas, ¿de acuerdo? Que es, ya hemos acabado con los componentes del sujeto, con esas tres partes que hemos dicho antes, pero ahora tenemos que ver un par de peculiaridades, ¿no? Dos casos, digamos, que siempre conviene tener en cuenta. El primero es, ¿y si el sujeto no aparece en la oración? Porque nosotros antes hemos visto los componentes del sujeto cuando el sujeto aparece, pero tenemos que saber que hay casos en los que, de hecho muchos casos, muchas veces, en las que el sujeto no aparece en la oración, ¿de acuerdo? Son casos en los que aparece una oración en la que hay un verbo, hay un predicado con un verbo, con unos complementos, pero el sujeto no está. Si yo me encuentro el caso de trabajé toda la noche, yo ahí estoy viendo que no aparece el sujeto. Evidentemente, alguien tiene que realizar la acción de trabajar. Pero, ¿quién realiza esa acción? No aparece. Eso es lo que se llama el sujeto elíptico, o también se le puede llamar sujeto omitido. O sea, hay un sujeto porque alguien tiene que realizar la acción del verbo, pero el sujeto está omitido, o sea, no aparece en la oración. ¿De acuerdo? ¿Cómo se indica esto cuando nosotros nos encontramos con el caso? Pues muy sencillo. El sujeto elíptico se indica con la S de sujeto y luego como una especie de cero y una cruz que lo atraviesa. Perdón, una cruz no, una línea que lo atraviesa. Lo vamos a ver dentro de un momento. De tal manera que cuando yo me encuentro en una oración donde hay un predicado, pero el sujeto está elíptico u omitido, o sea, alguien realiza la acción, pero ese alguien no aparece, pues yo al principio de la oración voy a poner una S, detrás como un cero o una O con una línea que lo atraviesa, y además voy a indicar cuál sería el pronombre o cuál es el pronombre que concuerda con el verbo de la oración. ¿Qué pronombre personal? Si yo veo trabajé toda la noche, yo puedo comprobar que en este caso el único pronombre que concuerda con el verbo, con trabajé, es yo, porque yo no puedo decir ella trabajé toda la noche, yo no puedo decir nosotros trabajé toda la noche. Nosotros comprobamos que el único pronombre personal que concuerda con trabajé es yo. Por lo tanto, cuando analicemos una oración en la que el sujeto no aparezca, haya un sujeto pero no aparezca la oración, pues yo haré esto de aquí. O sea, pondré una S con esa especie de O con una línea atravesada, que es el signo que se utiliza para este caso, y debajo pondré el pronombre que concuerda con el verbo. En este caso, yo. El sujeto sería, si apareciese, sería yo trabajé toda la noche. Indicamos que el sujeto está elíptico y ya analizamos el predicado, que todavía no hemos empezado con él, pero que ya lo analizaremos cuando llegue el momento. ¿De acuerdo? Un par de ejemplos más. Si yo me encuentro, limpiamos ayer el garaje, no aparece el sujeto, pero está claro porque está omitido, pero está claro que ese sujeto, si apareciese, se podría formar con el pronombre nosotros, porque es el único pronombre que concuerda con limpiamos, puesto que limpiamos es primera persona del plural, por lo tanto le corresponde un pronombre de primera persona del plural, nosotros. O bien, si yo me encuentro, compraron carne en el mercado, hay un sujeto que realiza la acción de comprar, pero no aparece, sujeto elíptico. ¿Qué pronombre concuerda con compraron carne en el mercado? Pues compraron es tercera persona del plural, por lo tanto le corresponde el pronombre de tercera persona del plural, ellos. ¿De acuerdo? Es muy sencillo el sujeto elíptico. Simplemente es alguien realiza la acción, no aparece. Yo lo indico con esa S y ese símbolo que hemos visto, y debajo pongo el pronombre que coincide, que concuerda con el verbo. Bien. Ya nos queda únicamente una cosa más del sujeto y ya somos capaces de analizar cualquier sujeto que nos ponga por delante. Es el tema de la posición del sujeto, ¿de acuerdo? Eso es algo que, aunque es un poco una perogrullada y parece muy fácil, pues yo por experiencia, corrigiendo muchos exámenes,
he averiguado y he sabido y he conocido que muchísima gente se equivoca. Y se equivoca con la posición del sujeto. O sea, nosotros estamos acostumbrados a que el sujeto aparece siempre al principio de la oración. Y en todos los ejemplos que hemos puesto hasta el momento ha sido así. Juan come carne, lo decíamos hace un rato. Pues, sujeto Juan, al principio. Y normalmente, vosotros, cuando veis el sujeto al principio, sin problema. Enseguida lo veis, fantástico, y lo indicáis sin problema. Pero es que a veces el sujeto no aparece al principio de la oración. A veces aparece al final. Y si aparece al final, ¿cómo hay que analizarlo? Pues exactamente igual que si estuviera al principio. O sea, indicándolo con una S y luego analizándolo por dentro, su núcleo, tu núcleo que lo tendrá, y si no lo tiene, pues, y si no lo tiene no, porque lo tiene que tener seguro, y adyacente si lo tiene, y determinante si lo tiene. O sea, si yo en vez de encontrarme Juan come carne, me encuentro come carne Juan, pues el sujeto sigue siendo Juan. Por haber cambiado de posición, no va a dejar de ser el sujeto. Simplemente que, en vez de estar al principio, está al final. Por lo tanto, yo lo analizo al final. Pero es que el sujeto, que es muy puñetero, a veces no está ni al principio ni al final, sino que está en medio de la oración. Por ejemplo, si yo me encuentro, come Juan carne. ¿Cuál es el sujeto de la oración? Pues Juan sigue siendo el mismo sujeto, sigue siendo quien realiza la acción de comer carne, exactamente igual que en los dos casos anteriores. Solamente que ahora, en vez de estar al principio o en vez de estar al final, está en medio. ¿Cómo se analiza esto? Pues muy fácil. Se indica el sujeto igual y normalmente, como cuando pasa este caso de que esté en medio, el predicado queda partido en dos y normalmente se pone un par de flechitas mirando la una a la otra para indicar que ese predicado ha quedado partido en dos por el sujeto. Pero no tiene más dificultad ni hay que hacer nada más de lo que hacíamos antes. Simplemente que lo que antes analizábamos al principio, ahora lo analizamos en mitad de la oración. ¿De acuerdo? Pues bueno, chavales, con eso se terminaría la explicación que se corresponde con el análisis sintáctico del sujeto de una oración simple. ¿De acuerdo? Os mandaré unas cuantas oraciones para que analicéis el sujeto y trabajemos un poquito lo que acabo de explicar. ¿Vale? Pues nada, hasta la próxima clase.